Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo número 2 los párrafos 22 y 23. La escritura nos dice así: Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera, y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Desde que Dios dio a su pueblo las leyes y ordenanzas para vivir de manera agradable a Él, fue muy claro en su advertencia sobre la inmoralidad sexual. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, en el verso 18 y en el 21, quedó debidamente señalado. Y en ese mismo capítulo, en el verso 32 y 33, leemos los beneficios de guardar todos sus mandatos. Asegúrense, pues, de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Por eso es que la advertencia del Señor contra esta Jezabel y quienes le siguen resulta muy grave, pero comprensible. Por tanto, esto es como consecuencia de sus actos aberrantes. A ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. No se tiene entendido que Dios nos quiera hacer daño. Por el contrario, Dios siempre quiere bendecirnos, pero es nuestra decisión a favor del pecado la que abre la puerta para que seamos sancionados, como es en este caso, y se le advierte a Jezabel y a quienes este nombre representa. La doctrina del Señor es una doctrina de santidad. Es por ello que resulta tan grave delante de Él la conducta de estos falsos creyentes infiltrados en medio de una comunidad de personas que se regían por la palabra del Señor y la guianza de su espíritu. En nuestros días, la presencia de ese espíritu de Jezabel y de sensualidad está presente en cantidad de grupos de creyentes. Hace años, poco después de que conocimos al Señor, nos enteramos que el pastor de una gran comunidad de fe de una ciudad cercana se había enredado con la mujer de uno de sus ministros de alabanza. Lamentablemente, ese no fue el único caso en estos casi 43 años que tenemos de conocer a Cristo. La influencia de ese espíritu de lujuria y promiscuidad ha derribado grandes ministerios a nivel mundial y lamentablemente sus consecuencias en la vida de quienes son arrastrados por él son terribles para ellos, ellas y para quienes hayan sido influenciados por esta perversa manera de vivir. Aquí, la severa advertencia del Señor es tirarlos o arrojarlos en cama, que significa que sufrirán de enfermedades, siendo la cama el lecho de su pecado y el lecho de su aflicción. En su primera carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 11, versos 30 al 32, Pablo señala las consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. La figura de la cama podemos entenderla como un instrumento de aflicción temporal que dará oportunidad a la reflexión y al arrepentimiento. Personalmente, antes de entregar mi vida al Señor, sufrí de una enfermedad viral que me incapacitó por casi 6 meses y, casualmente, me sucedió luego de hacer el intento, que gracias a Dios no prosperó, de ser infiel
a mi esposa. Todos mis compañeros de oficina lo hacían. Lo hacían así que quise probar. Y fue en ese tiempo de aflicción y debilidad en el que pude reflexionar sobre mi vida y mis prioridades en la vida. Y al poco tiempo de haberme recuperado, ya estaba listo para entregar mi vida al Señor. Y lo hice. Recordemos que la paga del pecado es muerte. No debemos pensar que el pecado no traerá consecuencias. Lo que está anunciado aquí el Señor, lo que está anunciando aquí el Señor es una sanción correctiva, no de muerte. Y si no se arrepienten de sus malas obras, todo sufrimiento debería llevarnos al arrepentimiento. La posición de mayores oportunidades es cuando caemos de rodillas, sea corporal o moralmente hablando, ante la impotencia y la necesidad. Reconocer nuestra maldad es el acceso directo al perdón del Dios vivo, y una vez perdonados, nuestras posibilidades de ser bendecidos aumentan de manera exponencial. La advertencia del Señor para Jezabel, los que con ella adulteraban y quienes insistan en sus maldades, incluye una segunda etapa de corrección. Les haré sufrir en gran manera. Es importante que entendamos que esta acción punitiva que advierte el Señor es para quienes no se arrepienten de su pecado y es una oportunidad para corregir el rumbo de su vida. Por eso es tan importante aplicar medidas disciplinarias en el hogar cuando se cometen faltas a los principios que rigen la moral o el orden establecidos. El libro de los Proverbios en el capítulo 13, verso 24, lo señala de manera directa. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, a tiempo lo corrige. Por esto es que podemos afirmar sin temor, Dios nos ama, luego entonces Dios nos corrige. Y heriré de muerte a sus hijos. ¿Qué no hacemos por el bien de nuestros hijos? Sabiendo que sobre la vida de mis hijos pende una sentencia de muerte de parte del Señor si no me arrepiento, ¿qué padre no renuncia a su maldad con tal de no afectar a sus hijos? Ciertamente, hay muchos que no lo hacen y mueren en su maldad y por consecuencia sus hijos. Aquí cabe preguntarnos, ¿dónde queda la justicia de Dios si hiere de muerte a los hijos del pecador no arrepentido? La respuesta, por sencilla, puede parecer dudosa. Su misericordia es mejor que la vida. La vida de un hijo inocente por el pecado de un padre significa librar a ese hijo de la maldad de su padre y sus consecuencias adversas a él mismo. Jesús ordenó a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Algo que es seguro que no deseamos es dar lugar a que nuestra vida sea un ejemplo del castigo de Dios por nuestra obstinación por el pecado. El castigo anunciado para esta Jezabel de Tiatira y sus compañeros de maldad serviría de ejemplo para que en las demás iglesias no se tolerasen ni una sola de esas conductas e intenciones perversas. Aquí el Señor afirma que es Él quien escudriña, que significa inquirir o investigar, o lo podríamos entender con un proceso moderno, escaneo, los riñones y los corazones. Aunque nos parezca extraño, no existe duda en la traducción de riñones, porque la palabra empleada en griego es nefros, que significa exactamente eso. Y de ahí surge la palabra con la que se identifica a los especialistas en su estudio, nefrólogos. Lo que sucede es que en aquellos días, en la cultura judía se pensaba que en los riñones residían las emociones y en el corazón el intelecto. Por eso se traduce como la mente y el corazón. Y cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Así como la salvación es personal, así
el juicio. Cada quien dará cuenta de su propia vida y cosechará el fruto de la semilla que haya sembrado. Por ello, es preciso que nos ocupemos de una siembra de vida en rectitud y temor de Dios, para que no tengamos que ser corregidos o destruidos por el Señor. Palabra fuerte, pero verdadera. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.